Héctor. Un placer tenerlo aquí en casa. Y quizá que nos ubique un poquito en cuántas explosiones han habido aquí en nuestro país en estos últimos meses a causa de esto que menciono. Gracias. Sí, básicamente pues el promedio es de 5,000 casos al año, no todos son explosiones, muchos son fugas. Aproximadamente nosotros manejamos 12 casos por día en nuestro país. 12. Muchísimo. Y lamentablemente pues el factor común es uno, el tipo de válvula insegura que se utiliza en nuestro país. Nuestra lucha ha sido durante 12 años para que esta válvula se prohíba, sin embargo aún no se ha logrado. Ahora, don Héctor, ¿qué alcance tiene una explosión de gas, verdad? Porque uno lo ha visto en las noticias y algunas son más fuertes que otras. ¿Qué es lo que hace que sea tan...? Y podríamos mostrarlo acá incluso, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar una explosión? Claro, eso dependerá mucho pues, de cuánto gas escapa, si el lugar está confinado, es decir, si está cerrado, dónde está la fuente de ignición. Pero podríamos decir que si es una fuga masiva, que se rompe el cilindro, por ejemplo, esto forma una bola de fuego de unos 6 metros. Sí. Y ahí pues es muy poco probable que alguien pueda sobrevivir. En nuestro país lo que generalmente ocurre es que hay una fuga, se forma una atmósfera y se da una deflagración, que básicamente es como comúnmente le decimos un fogonazo. Entonces, como ocurrió en Alajuela, pero esos fogonazos también son muy peligrosos, porque en Alajuela ustedes recordarán que varias personas perdieron la vida. En nuestro país también, pues, además de este fogonazo, ¿verdad? Muchas veces son solamente el olor del gas. Sí, ahí es donde pues, es muy importante que la gente sepa qué hacer ante un olor que indique que hay una fuga de gas. Detectar el olor. Héctor, ¿cómo detectamos si el tanque que está en mi casa está en buen estado o tenemos que hacer algo para tener un poco de precaución? ¿Qué tal si nos vamos para acá y nos vamos chequeando, don Héctor, para que usted nos indique cada uno en casa hoy pueda revisar su cilindro de gas? Bueno, lamentablemente pues el tema del gas no es un tema que en nuestro país esté bien regulado. La responsabilidad de el buen estado de los cilindros nunca se le debiera trasladar al usuario. El usuario debería ser capaz de comprar un cilindro en óptimas condiciones y no tener que verificar si esto está bien o está mal. Pero lamentablemente pues esto no es así. Lo que ocurre en nuestro país es que hay cilindros de mal estado que entran y salen de la red comercial. Por ejemplo, hay problemas de corrosión, ¿verdad? Cilindros golpeados, cilindros que han superado su vida útil, que tienen más de 10 años. Nosotros pues en la reglamentación estamos buscando que se prohíba que un cilindro de más de 10 años esté en el mercado, igualmente que se prohíban que hayan cilindros de aluminio que son muy frágiles. Sí. Eso también estamos buscando que se prohíba, pero principalmente nuestra lucha está por el tipo de válvula que se utiliza en nuestro país, porque esto genera el 95% de las emergencias. Entonces, imaginemos solo que si logramos que esta válvula se sustituya, el 95% de la emergencia... Perdón, estas son las válvulas. Esta es la válvula. válvula específicamente. Ok, vamos a ver. Esto es lo que normalmente existe en nuestro país. Es una válvula de acople rápido donde dos elementos que están acá, dos uñas, prensan el cilindro. Sí. Pero ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es que en el mercado hay múltiples tipos de y a veces el acople no es perfecto. Es correcto, esto no está diseñado para entrar en todos porque todos tienen sistemas diferentes. Este tiene una ranura, este es liso, este tiene dos ángulos rectos. Entonces, esto no siempre entra bien. Además, tiene el inconveniente de que esto se basa en un cilindro que tiene adentro un dispositivo que es un pistón. ¿Cómo lo ven? Se parece mucho al neumático de un vehículo. Cuando esto entra, pues se acciona. A veces esto se desmonta y al desmontarse este pistón, se produce la fuga. Este sistema realmente es muy inseguro. El Cuerpo de Bomberos pues, ha luchado para que en Costa Rica únicamente se utilice este sistema. Este sistema tiene dos ventajas. La primera, y la vemos por dentro, tiene una llave de paso. Entonces, si hay un problema, usted puede llegar y cerrar. Aquí usted no tiene dónde cerrar. Cuando esto está acoplado... Este es el único ingreso del gas. Claro, cuando está acoplado y hay una fuga y usted logra quitar esto y la fuga continúa, usted no tiene posibilidades de cerrar. En este sistema usted puede cerrar porque hay una llave de paso. Lo segundo importante es que la conexión hacia la cocina, hacia la secadora, hacia el calentador de agua caliente es a través de una manguera roscada. Se puede roscar una manguera aquí y esto asegura que no hay fuga. Después de que la han roscado, usted abre, como conectar una manguera de agua en el jardín. Entonces, este sistema prácticamente genera muy pocas
yo diría que un 1% de las emergencias, es muy seguro y en buen estado pues nunca, no debería generar ninguna emergencia. Esta es la lucha pues principalmente del Cuerpo de Bomberos para que se logre prohibir esta válvula y se permita solamente esta. Ahora, don Héctor, ¿hay alguna recomendación? Sí, esto debería ser lo que nosotros tendríamos que utilizar, pero muchos utilizan rellenan el cilindro. ¿Hay manera de hacer alguna prueba en casa para saber que el cilindro está funcionando correctamente, que no hay fuga? Cuando uno lo adquiere es muy importante pues que aquí no esté fugando, a veces ocurre. La forma más fácil es agarrar una espuma como la que utiliza uno para lavar los platos, la humedece con jabón y la coloca acá. Y si al colocar la espuma se forman burbujas es porque hay una fuga. Si en algún punto del sistema usted quiere verificar si hay fuga, le pone espuma, por ejemplo aquí en la conexión, le pone espuma. Y si se forman burbujas, es muy simple, es que hay una fuga de gas. Esto pues no es lo correcto es que hay una instalación con mangueras apropiadas. Por ejemplo, esta manguera es manguera inapropiada, muchas veces... Como de agua. Muchas veces se utiliza mucho la manguera de jardín, ¿verdad? Con prensas como esta. Y le cuento un caso que pasó hace 3 días. Un niño se metió debajo de una cocina de 11 meses, el niño jaló la manguera, se produjo el escape de gas, se produjo la deflagración y el niño resultó con graves quemaduras. ¿Por qué? Porque utilizan elementos como este que no son apropiados. En el mercado hay mangueras especialmente hechas para el gas, que son todas estas. Aquí usted puede ver que la manguera tiene una indicación que dice que es para LPG gas. Esto significa que es una manguera apropiada. También hay otras que tienen unas cubiertas de aluminio mucho más resistentes. Pero indudablemente lo idóneo es utilizar mangueras que están diseñadas para el gas, no mangueras de jardín. Esta no sirve, que es como la de jardín, como con la que uno le echa agua a las plantas, ¿verdad? Es correcto, esto es lo típico, lamentablemente. Y por eso este sistema lleva a que la gente utilice esto. Claro. Con un sistema roscado, la gente utilizaría mangueras apropiadas y sería mucho más seguro el gas. Ahora, don Héctor, ¿en qué lugares son los apropiados? Porque mucha gente cocina a gas o tiene agua. ¿Dónde deberían estar ubicados? Nosotros recomendamos que el cilindro siempre esté en el exterior de la casa, que en el camino que recorre el gas a través de la tubería o de la manguera hay una llave de paso adicional. Entonces, ante una fuga dentro de la casa, recomendamos que se cierre esa llave de paso, que la gente abra las ventanas y que evacúe. Y que estando afuera llame al 911 para que bomberos asuma la emergencia. Muchas veces lo que encontramos es ese cilindro debajo de la cocina, como en este caso que les menciono, donde este niño sufrió quemaduras. Y entonces cuando hay una fuga, está la fuente de ignición a la par y si el cilindro tiene fuga, la situación se complica. Claro. Máxime si la fuga es permanente durante toda la noche, cuando llegan a abrir. Don Héctor, ya hablamos de las válvulas, pero ¿cómo sé yo que el problema está en el tanque? Porque a veces me cambian el tanque de gas y viene con una bolladura o viene golpeado o viene corrosivo. ¿Cómo sabemos que es ese problema? Sí, uno debería de no recibir cilindros golpeados. ¿Puede devolverlo uno? Sí, claro, no recibir cilindros golpeados, no recibir cilindros sin marca, no recibir cilindros que tengan corrosión. Ahí es muy importante ver por debajo, porque muchas veces la corrosión está en la parte inferior, que es donde está expuesto a la humedad. Sí. Por ejemplo, este cilindro estaba en un supermercado. Está en un supermercado, imagínese que... Tuvo una falla mecánica, no fue ni siquiera que fue expuesto al calor o a un golpe. Él mismo tuvo una falla mecánica y se produjo el escape del gas. Afortunadamente aquí no había ninguna llama precerca, entonces no hubo ningún fuego. Pero esto lo que evidencia es que hay cilindros en mal estado en el mercado. Ahora bien, la posición del Cuerpo de Bomberos es que el gas es una fuente importante de energía que deberíamos de aprovecharla todos porque es de un precio accesible, es fácil de transportar, es muy eficiente. Correcto. Pero debemos de reglamentarlo para que cada vez más bien se utilice más y sea de provecho para todos. Por supuesto. Siempre y cuando se sigan también las indicaciones para poderlo aprovechar y que no hayan este tipo de emergencias. En cuanto a los tanques, ¿cuál es la vida útil de un tanque? ¿Cuánto uno debería de tener un tanque en casa? Sí, muy buena pregunta. La vida útil de un tanque es de 10 años. Sin embargo, uno cada 3 meses o cada 2 meses lo cambia y le dan otro. Y ahí es donde se encuentra el segundo problema.
y es la trazabilidad. Tal vez la palabra es muy extraña, pero la trazabilidad se refiere a que los cilindros tienen que tener un número de serie que permita saber cuántos años tiene de estar en el mercado. Muchos, por ejemplo, un vehículo, muchos electrodomésticos que compramos tienen un número de serie, y entonces con ese número de serie uno puede saber cuántos años tiene, inclusive tiene la fecha en que salió al mercado. Aquí lo que nosotros necesitamos en nuestro país es cambiar la válvula y que haya una trazabilidad, que los cilindros usted pueda decir, este cilindro entró al mercado en el 2010, entonces le faltan 2 años para que no salir. todos lo tienen. No. Por ejemplo, este no tiene este ningún número de Este no lo tiene. Y hay cilindros que tienen 20, 30 años de estar en el mercado, lo cual genera desde luego un riesgo importante. Don Héctor, típico, mi mamá me decía, ya no hay gas, vaya traiga otro cilindro. Y yo me iba con el cilindro viejo, ¿cómo se transporta bien un cilindro? Porque vemos que los tiran y ¡pum! Yo no sé si eso va a explotar en algún momento. Sí, la forma correcta es llevarlo verticalmente, Siempre es decir, vertical. la válvula debe ir hacia arriba. O sea, porque yo veo que también hay gente que lo lleva así, eso está mal hecho. Sí, lo correcto es llevarlo vertical. ¿Qué es lo importante de esto? Así Es, hágale. en caso de que haya una fuga, porque esto tiene 2 fases, una fase líquida y una fase gaseosa. Si hubiera alguna fuga es menos peligroso si sale gas que si sale líquido, porque cuando sale gas pues forma una atmósfera en el área cercana, pero si sale líquido, ese líquido al salir se va a convertir en gas y va a alcanzar un radio mucho mayor de fuga. Entonces lo importante es llevarlo vertical, inclusive en un vehículo llevarlo siempre vertical. Y sobre todo pues procurar que nunca se golpee la válvula, porque es el punto más vulnerable del cilindro. Si el cilindro está en buenas condiciones, debería ser el punto más vulnerable. Sin embargo, en algunos casos, cuando hay corrosión, el fondo del tanque se convierte en un punto vulnerable. Entonces, no hay que dejarlos caer tampoco. Okay. Este sería el caso. ¿Cuál es? ¿Cómo saber si el cilindro o cuál es la causa para que el cilindro explote? Sí. Los cilindros solo pueden explotar por 2 motivos. El primero es que queden expuestos al fuego. Si hay un incendio y el calor les llega, debilita el metal y puede estallar. Eso es una condición, o que la manguera se soltó y la manguera está prendida y la manguera empieza a pegarle como un soplete al cilindro. Eso lo puede hacer estallar. La segunda es un daño mecánico. El cilindro se cayó y se produjo una fisura, y la fisura produce que el gas salga y se genere la deflagración, y eventualmente puede producir grandes daños. Pero en esos 2 escenarios básicamente involucra que quede atrapado en el cilindro o que lo golpeemos. Si el cilindro se le da un trato normal y está en buenas condiciones, no debería de ocurrir, digamos, explosiones. Y aquí es donde cobra relevancia de que existe una normativa para que salgan cilindros en buen estado del mercado, cosa que no está ocurriendo. Don Héctor, me llega el cilindro, ¿cómo reviso yo bien un cilindro para decir, bueno, no me va a explotar en la casa? Sí. Los cilindros en sí mismos no es que tienen el potencial de estallar, ¿verdad? Porque están hechos para eso. Lo importante es la corrosión, que no traiga golpes. Lamentablemente la pintura no es un indicativo, porque muchos cilindros viejos son pintados y parecieran nuevos. Importante es que tenga la marca del proveedor, porque eso pues ya nos da una garantía de que hay alguien detrás de ese cilindro. Hay que recordarle que en nuestro país lamentablemente hay mercado negro. Correcto. Hay gente que se dedica a cargar cilindros y inclusive a convertir de un cilindro a hacer 2 a través de un trasvase que se hace, lo cual también pues es ilegal, no solo desde el punto de vista del riesgo, sino económico para las personas. Ahora, don Héctor, si la señora le dice al muchacho, no, yo esto se lo devuelvo porque no está en buenas condiciones, está todo su derecho, pero tal vez la persona no se lo devuelve. Le dice, no señora, esto no le va a explotar, déjeselo. ¿Qué hace uno en ese caso? Y ahí la importancia de que se aprueben 2 reglamentos que están en trámite en este momento. Uno es el reglamento general, que busca definir todas las reglas que deben de darse entre los diferentes eslabones desde la cadena de proveedores, desde el gas que sale desde Recope en Limón a las grandes envasadoras, a los distribuidores, hasta el comercio local. Todas esas reglas tienen que estar definidas, y ahí es la importancia de un reglamento. Lo segundo es el reglamento técnico, que involucra condiciones de seguridad, la válvula, el estado del cilindro. Es un reglamento que está ahorita en consulta también. Nosotros estamos esperanzados porque después de 12 años creemos que este es el momento para ya aprobar esto. 5.000 emergencias al año, mucha gente que sufre quemaduras día a día, y reitero el caso de este niño de 11 meses que hace unos días sufrió quemaduras graves.
son ejemplos típicos de lo que ocurre todos los días. 2 emergencias diarias es mucho para un país muchísimo, pequeño como el mucho para un nuestro. país, claro. 2 emergencias no deberá darse, deberá darse a lo sumo una, ojalá ninguna, y por eso es necesario que regulemos la válvula y el estado de los cilindros. Y tener muchas precauciones, sobre todo, bueno, ahora por ejemplo que la gente sale en Semana Santa, ¿sería correcto tal vez cerrar el cilindro? ¿Cuáles son los consejos para poder muy estar importante, muy tranquilos? importante la pregunta. Indudablemente nosotros recomendamos cerrar los cilindros, si es de este tipo, cerrar totalmente la válvula, y si es de este, desconectar el acople, el regulador, y también hacerle la pruebita de la espuma, ¿verdad? Muy importante. Agarrar Para ver que la no espuma quedó- esta de lavar platos, ponerla acá, a ver si hay alguna burbujita que se forma, y en la medida de las posibilidades dejar los cilindros en el exterior de la casa, para que pues en caso de que haya alguna corrosión y produzca una fuga, no se genere el escape. Don Héctor, viene Semana Santa, ahora yo me llevo un cilindro para hacer un asadito en la playa, ¿cómo transporto ese cilindro? Sí. Indudablemente la gente lo va a llevar en el carro, ¿verdad? Si hubiera posibilidad de llevarlo en una carreta o algo así, sería mucho mejor, pero si va dentro del carro, ojalá que sea el cilindro más pequeño, no llevar el más grande que pueda llevar, porque esto además alcanza bastante. Llevar un cilindro pequeño que esté en muy buenas condiciones, tiene que ir asegurado para que en el viaje no vaya a caerse o también se convierta en un proyectil en caso de un accidente. Cualquier objeto que esté suelto de un carro, dentro de un carro, puede golpear a las personas, y esto no solamente aplica para los cilindros. Cuando vamos de paseo nunca debemos de llevar objetos sueltos, especialmente los más pesados, porque en un accidente estos vuelan dentro del carro literalmente y pueden matar a las personas. Entonces llevarlo amarrado, llevar el más pequeño, llevarlo en la parte más alejada de donde va la gente, en la parte de atrás o en la cajuela, y también pues buscar el cilindro en mejores condiciones. Don Héctor, muchísimas gracias, y ahora en Semana Santa tener muchísima precaución para bajar esos índices también, Claro, ¿verdad? indudablemente En Semana estamos en la siempre con época los- crítica. Marzo y abril es donde suben mucho los incendios forestales, los charrales, y aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a toda la población de que en estos días nos abstengamos de hacer el uso del fuego como una herramienta para limpiar un lote, como la herramienta para quemar basura, como la herramienta del vandalismo, lamentablemente, porque esto genera muchas pérdidas económicas, ambientales y sobre todo la vida de las personas. Muchas Gracias, Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.